Buenas noches. ¿Sabes? La Biblia tiene más de 3100 versículos. Cambia de acuerdo a la traducción, pero está alrededor de los 3100 a 3250 versículos. Hay algunos que para uno se convierte en una promesa y hay algunos que conforme pasa el tiempo tú los vas descubriendo y van tomando cada vez una validez, una solidez mayor. Bien, hoy quiero compartirte un par de versículos que los vamos a complementar con otros 4 o 5, pero ese par de versículos se pueden convertir, si tú lo tomas bien, si lo recibes bien, si abres el corazón con todo, se pueden convertir en algo definitivo para que aprendas y comiences a construir en tu vida. Queremos mejores cosas en nuestra vida. Bien, este verso entonces se convierte en base de absolutamente todo aquello que quieras construir. Futuro, familia, negocio, empresa, país, todo lo que quieras construir, puedes basarlo en este par de versículos. Salmo 127, versículo 1. Y versículo 2. Salmo 127, verso 1 y verso 2. Es un salmo de Salomón y dice así: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano se levantan de madrugada y se acuestan muy tarde trabajando desesperadamente por pan para comer, porque Dios concede el sueño a sus amados. Mira, si hay un par de versos para mí, o si hay un capítulo, porque realmente todo este capítulo habla de familia, habla de un montón de cosas, pero si hay un capítulo que traiga un buen equilibrio en nuestras vidas, es este. ¿Por qué? Porque en vano se convierte que nosotros trabajemos, que nosotros ¿qué? Pero que Dios no esté con nosotros. En vano se convierte que nosotros pongamos todo el esfuerzo, todas nuestras ganas, nuestra dedicación y de hecho lo mejor de nosotros, pero de repente no queremos trabajar con Dios ni para Dios, sino para mostrarle a Dios o para mostrarle a los demás que qué buenos somos trabajando. Pero, oh Dios, quiero tu aplauso. Porque entonces el Señor nos está construyendo en nuestra vida. En vano. Él coloca un buen balance de que yo debo dar lo mejor de mí. ¿Cuánto debo dar de mí? Porque Dios, ¿qué va a dar de él? Lo mejor. O sea, no podemos decir como que yo pongo el 1% y Dios pone el 99%. O que yo pongo el 99% y Dios que ponga el 1%. Yo tengo que dar de mi vida lo mejor. Escúchame, aquí no está diciendo que lo hagas para otro, está diciendo que lo hagas para ti. A lo mejor tú estás en tu trabajo, en tu estudio, estás comenzando tu estudio recién este año, o estás, no sé, construyendo una relación. Escucha, tú en todo lo que hagas tienes que aprender a dar lo mejor. No puedes guardarte nada. Pastor, es que ya en otras ocasiones he entregado y me han engañado. Tranquilo. O sea, tú sigue dando lo mejor. ¿Sigue dando qué? Porque si empiezas a guardarte, ¿sabes qué va a pasar? Que no vas a poder ser feliz. Tienes tanto para ti, pero tampoco para dar, que al final terminas solamente edificándote a ti mismo. Al final terminas solamente construyendo tu vida para ti, aislándote de los demás y ni siquiera, escúchame, muchas veces ni siquiera le das un espacio a Dios para que entre ahí en tu vida. Y dice, claramente dice, en vano, o sea, de nada sirve que trabajes un montón dando lo mejor y no incluyas a Dios. Incluir a los demás también es incluir a Dios, pero de nada sirve. Así que hay un buen balance, ¿un buen qué? De hecho, te lo digo, también puede ser un buen balance si pensamos y decimos, ok, eso significa que no sirve solo orar. No, hay que trabajar. Pero pastor, usted acaba de leer que Dios le da el pan a sus hijos, ¿verdad? A sus amados mientras ellos descansan. Sí, se los da a sus amados que saben administrar bien, porque Dios no desperdicia nada. A veces vamos con, Dios me dio algo y ya, me lo quitó. No, de repente tú lo perdiste, lo extraviaste en el camino, pero Dios jamás te quita nada, porque Dios no está en el juego de darte para luego quitarte. No. Él te da algo porque confía en ti. Pero a nosotros a veces a los que se nos extravía Dios en el camino. Se nos extravía, ¿por qué? Porque nos escondemos detrás de nosotros, nos escondemos detrás de disfrutar lo que tenemos, olvidándonos un poquito a Dios. Y pues Dios, mira, Dios es tan bueno que Él prefiere correr el riesgo de bendecirte, aún sabiendo que te puedes perder. Pero Dios nunca va a dejar de bendecirte. Así que de esto se trata, se trata de que el tener un buen balance en nuestras vidas se puede traducir en una palabra, fe. En una palabra, fe. ¿Por qué?
Porque si bien la fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es la certeza de lo que esperamos. O sea, sea en el corazón que Dios va a cumplir su palabra. A lo mejor es todo lo contrario a lo que estoy viendo. A lo mejor hoy estoy viviendo una temporada difícil, pero Dios me ha prometido que lo mejor siempre está por venir. Así que bueno, yo sigo creyendo, yo sigo confiando en Dios. No veo que pase nada, pero si Dios lo prometió, ¿sabes qué? ¿Dios qué va a hacer? Lo va a hacer, ¿verdad? Dios va a hacer que eso se cumpla. Sin embargo, yo sigo esperando. Pero por otro lado, Santiago capítulo 2, verso 26, dice que la fe sin obras no sirve para. Eso significa, Señor, dame un viaje, dame un viaje, dame un viaje. Sí, pero le tienes miedo a los aviones. Entonces, ¿cómo vas a hacer, verdad? O sea, ¿cómo vas a poder viajar? ¿Cómo vas a poder salir? No, es que Dios me mostró que yo debo ir a las naciones. Y ni pasaporte tienes, y eso que ahora te hacen descuento, ¿verdad? Pero ni eso haces. Entonces, ¿qué quieres que Dios bendiga en tu vida? Puedes tener toda la fe, escúchame, puedes tener toda la fe que quieras, pero si no te mueves en dirección hacia lo que quieres, ¿sabes qué vas a obtener? Pero de la misma manera, puedes tener todo el trabajo que quieras, pero si no crees que Dios es quien te bendice realmente, ¿sabes qué vas a tener? Entonces la fe es un buen complemento. La fe es un buen balance en que yo doy lo mejor porque Dios ya entregó. De hecho, ya nos dio lo mejor. ¿Qué nos dio Dios? Esto es un accionar de fe que podemos decir que es un trabajo compartido. ¿Un trabajo qué? Pues nosotros somos su casa. Nosotros somos su iglesia. Y nosotros somos familia. Claro, porque no puedo esperar a veces. No, yo voy a esperar que Dios me hable. Y te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? Pero a lo mejor vas a un grupo y encuentras que allí Dios te habló. Y encuentras que allí de repente, en ese grupo, Dios te amó a través del abrazo de alguien más. Dios te habló a través de una palabra de alguien que estaba en el grupo de alguno de los líderes. Dios trajo respuesta de repente a tu oración. Porque aquí cuando decimos, vamos a orar, nos queda un poquito difícil orar por las peticiones y necesidades de cada uno de los 400 que estamos en este lugar. Mientras que en el grupo estás con 7, 8, 10, 20 o 30 personas, hay algunos grupos quizá un poquito más grandes, pero allí pueden orar unos por otros, pueden imponer las manos sobre ti, puedes ser lleno del Espíritu Santo, puedes ser sano y recibir un milagro de parte de Dios. Eso lo hace Dios, pero siempre es más fácil cuando estamos en esos grupos. Y se trata de un trabajo compartido, un trabajo ¿qué? Sí, porque Dios está en cada uno de esos grupos, pero imagínate donde no hubiera nadie que hiciera esos grupos. Imagínate qué aburrido, digo yo, soy pastor, ¿verdad? Y soy el pastor de la iglesia, pero qué aburrido que todo en la iglesia tenga que depender del pastor. Imagínate el pastor haciendo 40 reuniones semanales, porque más o menos es el número de grupos que tenemos. Si con las 4 que tenemos que dar, ya me quedo sin voz, ¿verdad? Y todavía me estoy recuperando desde el 9 de diciembre. Imagínate ahora predicando en 40 reuniones cada semana, una tras otra, una tras otra, una tras otra. ¿Sí? Sería imposible, ¿verdad? Se acabaría nuestra vida. Pero lo bueno es que siempre hay personas, siempre hay ¿qué? Dispuestas a hacer el trabajo de Dios, de amar a otros aquí en la tierra y demostrarles que realmente vale la pena servir a otros. Es un trabajo compartido que tenemos que hacer para poder ser de bendición. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos bendiga, pero porque estamos dispuestos a ser generosos. ¿Dispuestos a hacer qué? Porque si tú solamente quieres para ti, pues está bien, ¿verdad? Está bien que solo quieras para ti. No te voy a decir que está mal, pero al final te vas a aislar porque vas a amar algo que no debes amar. Y te vas a dar cuenta que no vale la pena, ¿verdad? Dejar que en nuestras vidas la edifiquemos tanto que creamos que es solo nuestra. Tenemos que siempre dar un espacio para que sea Dios quien edifique nuestra casa. Mira, te leo de nuevo la primera frase del Salmo 127. Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no la construye, de nada sirve el esfuerzo de los albañiles. En vano trabajan. Dios construye, pero son los constructores los que trabajan. Sí, Dios construye, pero tú verás cómo edificas tu vida. Dios construye, está dispuesto a bendecir cada paso que das. Dios está dispuesto a darlo, pero Dios no va a dar ningún paso por ti. Dios está dispuesto a bendecirte en el momento en que tú tomas la opción de dar el paso hacia el perdón. Dios va a bendecir tu corazón, va a venir a sanarte. Dios mismo va a enjugar tus lágrimas, pero ¿sabes quién tiene que ir primero y extenderse en perdón hacia los demás? Mira, Dios está involucrado en todo lo que hacemos, pero te usa a ti para poder hacerlo.
Dios te va a usar a ti para poder hacerlo. Necesitamos, ¿sabes qué? Buscar a Dios para encontrar fuerza, dirección y recursos. Buscamos a Él. Venir un jueves aquí a la iglesia, ¿qué es? Venir a buscar a Dios. ¿Venir a buscar a quién? Sí, vamos a quitar ya ese argumento y no es sentarse y esperar a ver que Dios lo haga. No, Dios lo va a hacer, pero yo tengo que salir a buscarlo. Dios lo va a hacer, pero yo tengo que accionar. Yo tengo que caminar hacia la dirección que estoy queriendo. Es simplemente hacer nuestra parte. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto, y escúchame bien esto, es que esto les va a gustar a algunos, porque Dios te abrirá las puertas que nadie más puede abrir. ¿Sabes quién te va a juntar con la gente correcta? Dios. ¿Sabes quién va a traer los recursos para tu vida? Dios. ¿Y sabes quién va a edificar cuando tú estés edificando? Dios. Así que si tú haces eso correctamente, prepárate, porque entonces tu trabajo no va a ser en vano, sino todo lo que hagas va a fructificar nivel Dios. Y va a ser un buen tiempo. Va a ser un buen tiempo el que vas a vivir en tu vida. Alguien dirá, pastor, pero ahí usted puede torcer un poquito ese verso. No, no lo estoy torciendo. De hecho, tú vas a encontrar esto mismo repetido una y otra vez en toda la Biblia. Te leo un versículo, Proverbios 21:31. Proverbios 21:31, escrito también por Salomón, un hombre esforzado, un hombre que sabía ir a la guerra, un hombre que sabía hacer bien las cosas y que le pidió a Dios sabiduría. Sabiduría la podía aplicar, hablaba increíble de todo y cuando escribía sus proverbios y sus salmos fue increíble. Y dice Salmo 21:31, se alista al caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Se alista el caballo para el día de la victoria. Pero pastor, ¿Dios no me puede dar la victoria si yo no hago nada? Sí podría, pero te estaría malcriando. Sí podría hacerlo, pero te estaría dando la dirección incorrecta. Sabes, yo recuerdo, hace mucho tiempo, no tengo niños chiquitos en casa, ¿verdad? O sea, creo que ya crecieron, ya de todo, ¿sí? Pero cuando eran pequeños, los bebés tienen una costumbre, al menos los míos, no sé los de los demás, pero los míos tenían una costumbre que era cuando querían algo no hablaban. Solamente hacían, Y uno ya entendía que un era una cosa, dos A's eran diferentes, pero un A largo, eso era otra cosa. Y de repente me doy cuenta que mis hijos no hablan, sino que, Y ahora, como nacieron en Colombia, entonces aprendieron a estirar la trompa. Entonces decían, Eso es una costumbre muy nuestra y por eso hablamos así, ¿verdad? Sí. Hablamos de esa manera. Y me di cuenta que estaba cayendo en un error. De hecho, alguien me hizo caer en cuenta que estaba cayendo en un error. O sea, no, tienen que decirte qué es. Pero si yo les entiendo, sí, pero nadie más les entiende. Y cuando lleguen y se enfrenten al mundo, así sea en su jardín infantil, que va a ser un cambio de mundo total para ellos, no va a funcionar. Por eso es que Dios necesita que sepamos qué es. Dios necesita que sepamos qué es lo que nosotros queremos. Dios necesita que sepamos qué es lo que estamos anhelando. Me parece curioso, hay una historia que la vamos a compartir más adelante, pero hay un hombre ciego llamado Nicodemo, está ahí tirado en el camino, comienza a gritar, como buen ciego había desarrollado otros de sus sentidos, así que el sentido del habla lo tenía bien desarrollado, seguro tenía un vozarrón y comienza a gritar, a llamar a Jesús, y cuando Jesús se ve que se llama la atención de Jesús por los gritos de este hombre, Jesús viene a un hombre ciego que está pidiendo por misericordia, y Jesús viene y le pregunta claramente, Nicodemo, ¿qué quieres que haga por ti? Para cualquiera puede ser una pregunta necia, que la pregunta sobra. Por supuesto que quiere ver. No, pero Jesús quería saber qué quería él, porque cuando Dios pregunta algo, es interesante que Dios y Jesús sabía cómo preguntar para que pudiéramos nosotros también entender. Escúchame, nosotros cuando leemos esas historias, entender que Dios necesita saber qué es lo que queremos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la dirección hacia dónde estamos caminando? No, Señor, dame un trabajo. ¿En qué? Es que, pastor, yo estoy mandando hojas de vida para todo lado. Por eso no te sale ninguna. ¿Por qué, pastor? Porque tienes que saber y decirle a Dios, Dios, yo quiero un trabajo en esto. Es más, Señor, y si se puede que sea un salario de tanto, mejor un salario de tanto. ¿Por qué no podemos orarle específicamente a Dios? ¿Han leído alguna vez la oración de Jabes?
Que dice claramente que invocó Jabes el nombre del Señor y le pidió: Señor, ensancha mi territorio, bendice mi tierra, bendice mi camino y que el mal no me haga daño. Y dice, y Dios le concedió lo que él le pidió, todo lo que él pidió. Pidió 3 cosas, pero que se multiplican, wow, exponencialmente por un montón de respuestas de parte de Dios hacia él. Pero fue específico, fue claro. Así que creo que tú y yo podemos ser también específicos y claros, diciéndole: Señor, esta es la dirección que estoy tomando, quiero que bendigas mi camino. Sí, ¿por qué hacer un mapa de fe? Bueno, hacemos un mapa de fe porque le estamos diciendo: Señor, esto es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quieres? No, quiero que Dios bendiga mi negocio. Ok, ¿cómo? Señor, quiero más ventas. Bueno, eso quiere decir que vas a necesitar tener un mayor espacio, vas a tener que pagar más arriendo. No, yo no quiero pagar más arriendo. O sea, fe. Da pasos, escúchame bien, da pasos que vayan hacia la dirección que tú quieres para que Dios bendiga aquello que tú estás construyendo, no solamente que estás soñando. Dios no bendice sueños, Dios bendice los planes. Dios bendice planes, pero comienza a caminar hacia la dirección de eso. Ahora, todo lo que hagas hay que hacerlo bajo la dirección de Dios. Fíjate esto, si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. No está diciendo que el Señor cuida la ciudad, entonces no importa que nadie cuide. Porque Dios nos cuida y Dios nos bendice. No, o sea, uno no puede ser irresponsable. Hay que aprender a ser responsable. ¿Ser qué? Confiados, responsables. Si necesitamos estar protegidos, ¿sabes qué? Necesitamos poner toda nuestra confianza. Escucha bien, toda tu confianza debe estar puesta en Dios. ¿Para qué? Porque pongo mi confianza y ¿cómo lo demuestro? Comienzo a hacer. ¿Comienzo a qué? Comienzo a caminar hacia lo que yo quiero. Comienzo a caminar hacia lo que estoy soñando. Y entonces lo pongo todo en manos de... Pero le pongo algo que Él está haciendo. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, que es continuo, que no deja de pensar en Él, que no deja de pensar en sus promesas, que vienen los problemas, pero que sigue creyendo que se va a levantar, que puede caer, que lo pueden hacer tropezar, pero ¿sabes qué? Se vuelve a levantar, que puede fallar, pero ¿sabes qué? Se vuelve a levantar, porque sus pensamientos de continuo están en el Señor, y el resultado es que nosotros tenemos paz. ¿Que tenemos qué? Cuando tenemos paz podemos tomar buenas decisiones. Cuando tenemos paz, sabemos correctamente a quién acudir, sabemos correctamente qué hacer. De hecho, la palabra perseverar también se puede traducir como esforzarse por ser disciplinado. ¿Por ser qué? Se puede traducir también como mantenerse firme, mantenerse constante. Versículo 2 del Salmo 127 dice: es inútil que te esfuerces tanto, desde la mañana temprano hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. ¿Dios da qué? Pero yo me estoy esforzando por conseguir alimento y Dios me da. Eso significa que Dios me da más que alimento. Dios me da descanso. Dios me da paz. Y me da paz porque ya me dio el alimento. De nada sirve que te esfuerces tanto si Dios no está. De nada sirve tener montones de oro y plata, si quieres, si Dios no está. De nada sirve que tu mapa de los sueños incluya todo lo que sueñas en lo que sea, si Dios no está. A lo mejor lo logres, está bien, si lo logras, Dios no tiene problema en que lo logres. El problema de Dios no es prosperarte, o el problema de Dios no es que la gente enriquezca. Ese no es problema para Dios. Pero ¿de qué te va a servir si al final no está Dios? Cuando de repente tú ves que alguien que tiene mucho menos que tú es más feliz que tú. Hay gente que tiene un matrimonio lindo. Hay gente que tiene matrimonios lindos, pero parece a ratos que se esforzaran más por andar peleando y por tener la razón que por vivir en paz. ¿De qué te sirve querer edificar un matrimonio así y andar peleando por cualquier bobada?
Pero de nada sirve si Dios no está. Escúchame, es que si Dios no está, no hay paz en el corazón. Si Dios no está, no hay paz en el corazón. Y si no hay paz en el corazón, así pasen muchísimos años, vas a seguir con el mismo resentimiento y cobrando facturas de tiempo hace que ya debiste haberlas cancelado del corazón. ¿De qué sirve entonces? De nada sirve que te esfuerces. Al fin y al cabo, lo que nosotros necesitamos en el corazón es paz, es tranquilidad para poder vivir bien. Te esfuerzas tanto por traer alimento, te esfuerzas tanto por tener un buen hogar, te esfuerzas tanto por tener una buena familia. Al final dice que Dios es el que da descanso a sus amados. Ahora, ¿quién es un amado de Dios? Aquel que se acerca a Él. Aquel que entienda que hay cosas que son inútiles, vacías y sin sentido. Y entonces toca buscar lo que es verdadero, lo que es útil, lo que tiene sentido en nuestra vida. Si lo que te trasnocha es un dolor, una amargura, ¿de qué te sirve tanto esfuerzo por alcanzar cosas? ¿De qué te sirve tanto esfuerzo pensando que estás edificando tu vida cuando no hay descanso en el corazón, cuando no hay paz en la vida? ¿De qué te sirve perseguir riquezas sin sentido que a lo mejor las alcanzas, pero al final no hay descanso en la vida? ¿De qué te sirve si a lo mejor no estás haciendo lo mejor que tú y yo debemos hacer, que es confiar? ¿Qué es qué? Proverbios 3 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Pero mira el verso 6, dice: busca ¿qué? Todo lo que hagas y Él dirigirá. O sea, confía en el Señor, no confíes tanto en ti. ¿Y qué debo hacer? Tengo que hacer algo. Entonces yo confío en Dios y no hago nada. No, confía en Dios y búscalo a Él. ¿Para qué? Para que Él bendiga todos tus caminos. O sea, estás yendo hacia algún lado, estás caminando en una dirección. No está diciendo que no hagas nada, está diciendo al contrario, hazlo, pero no confiando en ti, sino confiando en Él. Pero no dejes de hacerlo. Pero es una confianza total y absoluta. Mira, de repente, yo sé, para algunos no ha sido un año fácil. ¿Y por qué no es un año fácil? Porque pasó ya el primer mes del año. Y cuando pasa ese primer mes y no vemos resultados automáticos e instantáneos, comenzamos a preocuparnos y decir: no, este año va a estar peor que el anterior. Esto va a ser no sé qué. Esto va a ser... No. Tranquilo. Solamente es una pequeña parte del inicio, pero no puedes perder el impulso de todo. De hecho, pasa muchísimo porque arrancamos muchas cosas motivados. A lo mejor te va a tocar luchar más fuerte porque ahora no solamente tienes lo externo, sino tienes lo interno, que es lo que hay que trabajar. Ahora es cuando tú dices: ok, ya no tengo fuerzas. Bueno, desgástate. Entonces te voy a decir una cosa: desgástate hasta que se te acaben las fuerzas. Porque la Biblia promete, y Dios ha prometido, que Él va a multiplicar las fuerzas de aquel que ya no tiene ninguna. Así que si todavía tienes fuerzas, ánimo, todavía puedes más. Todavía, pero siento que no es lo que sientas, es lo que hagas, y prepárate, porque si de veras no tienes fuerzas, Dios te va a bendecir, va a multiplicar cada esfuerzo que tú hagas, y al final, si Dios te multiplica las fuerzas, ¿por qué crees que lo hace? ¿Para que te vaya mal o para que te vaya? Entonces prepárate, porque te va a ir bien, pero sigue trabajando hasta que se agoten las fuerzas, hasta que se agoten las fuerzas. Confiar en Dios no es cruzarse de brazos, ya lo he dicho una y otra vez, sino es simplemente actuar bajo la dirección de Dios. No se trata de querer entenderlo todo, sino de caminar en obediencia y en fe, caminar hacia lo que Dios quiere. Mira, hay muchas personas que se han acercado en este tiempo y han dicho: pastor, primera vez que hice un ayuno, y sabe, funcionó, es increíble. Eso es increíble, ¿verdad? Primera vez que personas hacen un ayuno. Algunos que ya tenemos alguna disciplina de hacerlo, decimos: ya es como fácil, ¿verdad? Pero no, algunos han hecho ayuno primera vez y Dios trajo respuesta. ¿Eso qué va a hacer? Que vas a querer seguir ayunando. Siempre debemos querer respuestas de Dios, siempre, te lo digo así, siempre tenemos que querer respuestas de Dios. Pastor, pero ¿para qué? Si es que no me acuerdo ni lo que usted predicó el domingo. Bueno, lo mismo te pregunto, ¿qué comiste el sábado? ¿Y qué comiste el sábado anterior? Háblame de los 4 platos que has comido esta semana, ok. A lo mejor ni te acuerdas, pero ¿sabes qué? Cada uno de ellos te ha alimentado y te ha permitido llegar hasta aquí. Así que cada vez que vienes a la iglesia, cada vez que escuchas la palabra, aun cuando no la recuerdes, eso ha venido a alimentar tu vida, eso ha venido a alimentar tu espíritu, y eso es lo que te ha guardado con vida hasta el día de hoy. Entonces, aunque no lo entiendas, sigue adelante. Aunque no lo entiendas, sigue confiando, sigue creyendo que al final la respuesta la va a traer Dios, pero sigue confiando siempre en Él. Haz tú lo mejor y Él va a dar lo mejor de Él.
Ah, buscar su voluntad es permitir que su palabra renueve nuestros pensamientos. Necesitamos que su palabra renueve nuestra vida sin problema. Mira, ¿alguien ha usado esas aplicaciones tipo Waze, Google Maps y eso para llegar a algún lado? Algunos las han usado hasta caminando, ¿verdad? Y si puedes confiar en ese mapa, que depende de los datos, depende de terceros. No me digas que no puedes confiar en Dios, que no depende de nadie, sino que al contrario, todo depende de Él. Entonces confía en Él, que Él te va a dar dirección. Confía. No entiendo, confía. Que es que en la iglesia me hablan de diezmos, de ofrendas, de primicias. Uy, no, no, no. Mira, confía. Nada de lo que te estamos diciendo, escúchame bien, nada de lo que te estamos diciendo, que siempre te lo leemos de la Biblia, te lo decimos por nosotros, te lo decimos por ti. Y por último, déjame decirte esto, tenemos que aprender a tener frutos de la dependencia de Dios. Mateo capítulo 6, verso 33. Esta es una respuesta de Jesús a gente desesperada. Jesús está hablando aquí, puedes leerlo en tu Biblia, del versículo 23 más o menos en adelante, o 24, Jesús comienza a decirle a la gente, bueno, ¿de qué se afanan buscando? ¿De qué se afanan cómo vestirán? ¿Qué comerán? Todo. Empieza Jesús a hablarles de esto y les dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. No les está diciendo, Dios los va a bendecir de cualquier manera, no, les está diciendo, ustedes buscan, ustedes llevan una vida justa. Ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, ustedes hagan todo lo que es justo. Eso les toca a ustedes. Y tranquilos, que Dios les dará todo lo que necesiten. ¿Ves? Yo hago mi parte, Dios hace la suya. Yo hago lo que debo hacer, soy responsable, soy juicioso, no entiendo, ok, soy obediente, pero soy obediente ¿por qué? Porque puedo confiar en Dios, quien nunca me ha fallado, quien nunca fallará. Ahora, ¿qué pasa cuando confiamos en Dios para hacia nuestra familia? ¿Qué pasa cuando confiamos en Dios en nuestro trabajo? ¿Es malo o es bueno confiar en Dios en nuestro trabajo? ¿Es bueno o es malo confiar en Dios para nuestra familia? Lo que no podemos hacer es esperar frutos si no tenemos dependencia. Tenemos que aprender a depender de Dios. Y depender de Él es sencillo. Es dejar de depender en nosotros. Depender de Dios es dejar de correr tras lo que nosotros queremos. Queremos tantas cosas, pero dejemos de correr. Busquemos lo correcto de por qué estamos buscando a veces lo indebido. ¿Por qué nos hemos dejado enredar nuestra vida con cosas que no tienen sentido? Es más, nos hemos dejado enredar la vida con cosas que ni siquiera queremos, pero seguimos enredados en medio de ellas. Sí, porque estoy seguro que hay personas que no quieren llevar ese dolor, que no quieren llevar esa tristeza o esa amargura, pero sigues enredado ahí y sabes que Dios se puede manifestar en tu vida y te has sentido libre por momentos, pero luego vuelves a abrazar y a buscar ese dolor, como se me fue el dolor, se me fue el resentimiento y lo necesito de nuevo. No, deja de buscar eso. Deja de buscar eso, pero con todo y eso, ¿sabes? Comienza a buscar en Dios, porque Él provee todo lo que sea necesario para tu vida, aún las fuerzas para perdonar, aún las fuerzas para soltar, aún las fuerzas para dejar de pecar, pero escúchame, todo tiene un tiempo. A lo mejor hoy sea el tiempo y confío en que sea el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios quiere reflejar su gloria en tu vida, pero es lo que tú quieras ver, es donde tú pongas tus ojos lo que va a traer una respuesta. Te lo simplifico con esto. Pedro está en medio de la barca, hay una medio tormenta, una gran tormenta, hubiera hundido la barca, pero en medio de esa tormenta ven a algo, una sombra caminando sobre el agua con los demás discípulos. Algunos se asustan, gritan. Al final Pedro dice, Jesús, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre el agua. Y la Biblia dice que Jesús le dijo, ven, soy yo. Y él se convenció, dijo, Jesús. Y comenzó a hacer algo que, bueno, no iba a cambiar la vida de nadie. No alimentó a ninguna persona, no sanó a nadie. Es raro, ¿verdad? Son esas manifestaciones de Dios como que no tienen que ver con nadie, no traía salvación. No es algo como raro. Pero aún con todo lo raro, Pedro salió a caminar sobre el agua. Empieza a caminar sobre el agua. Y dice la Biblia que en un momento comenzó a ver el viento.
¿Cómo se ve el viento? No se ve, pero tú puedes ver lo que quieras. Uno puede ver el viento, hay gente que ve fantasmas, hay gente que ve cosas buenas donde son malas, cosas malas donde son buenas. Tú puedes ver lo que tu mente te traiga a ver. Y a lo mejor Pedro se imaginó, y viendo el fuerte viento, que uno puede decir, no, pero es que veía el viento cargado de agua. Les recuerdo, era de noche. No habían luces, no habían reflectores, no había una iluminación en el barco. Jesús no resplandecía ni tenía una chaqueta de lentejuelas, no estaba alumbrando, nadie tenía lámparas. Era de noche, no se podía ver. Pero él aún así vio el viento. Dejó de ver a Jesús y se hundió. Bueno, comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado de confiar en Dios porque vemos lo que no debemos ver? Porque ponemos nuestros ojos en aquello que no debemos poner nuestros ojos. Y a lo mejor no es ni siquiera tan lejos. A lo mejor solamente estamos poniendo nuestros ojos en nosotros. A lo mejor estás poniendo los ojos en alguien que amas, pero que sabes que no te conviene, pero tú dices, pero es que puede ser alguien que tú creas que es el amor de tu vida. Puede ser tu jefe, puede ser un familiar tuyo. ¿Qué sé yo? Pero pusiste tus ojos donde no es. O de nuevo, para no meterme en líos con nadie, pones tus ojos en ti mismo, en tu capacidad, de tu habilidad. Y para recordar el verso con que empezamos, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Entonces tú dices, pero yo soy un buen obrero, yo trabajo bien, yo estoy construyendo bien, yo he puesto a Jesús como el fundamento correcto y pones todo y de nuevo tú. Pero pues tú puedes lograr cosas, pero muchas de ellas serán en vano si no dejas que el Señor sea. O sea, puedes trabajar y tener riquezas, pero tener riquezas es diferente cuando tú entiendes que Dios es quien te provee. Puedes esforzarte con la mejor salud y tener la mejor salud, la mejor alimentación y todo lo que sea. Pero es diferente cuando entiendes que el Señor es tu sanador. Es diferente cuando tú te cuidas y eres prevenido en todo lo que haces, a cuando confías que Dios es tu protector. Es muy distinto, es muy diferente. Elige cómo vas a construir. Porque escucha bien, estás construyendo tu vida. Elige bien construir de la manera que Dios la construye. Escoge que el Señor esté contigo en todo momento. Que el Señor, como lo cantábamos ahorita, ok, que ruja el león, pero yo necesito que ese león ruja, pero no asustarme con su rugido, sino que ruja a través de su palabra para mi vida. Y escúchame, algunos versículos van a ser dulces, maravillosos, y otros van a ser un rugido que te van a hacer estremecer, porque tú vas a decir, ok, voy a tener que dejar ciertas cosas, ok, voy a tener que comenzar a hacer otras, pero voy a hacerle caso a ese león que está rugiendo, porque sé que su voz va a traer libertad, paz, tranquilidad, sanidad, milagros, futuro, familia a mi vida.